Un objeto muy importante y muy interesante es el objeto string. El objeto string nos permite manejar cadenas y podríamos pensar, ostras, pero si nosotros tenemos ya variables de tipo string, de tipo cadena en nuestro JavaScript, ¿cómo es que no podemos manejar? Bueno, pues tenemos que distinguir entre lo que es un tipo nativo, como es el de cadenas, y un objeto de tipo string que nos va a permitir realizar una serie de métodos y de acciones que con la cadena, el tipo básico, no lo vamos a poder realizar, como por ejemplo saber la longitud, y fijaos la cantidad de acciones que podemos realizar y de métodos que podemos realizar con la librería, con el objeto string, como por ejemplo toLowerCase, que nos cambiaría toda una frase, todo un string a minúsculas. Fijaos aquí, ¿veis? Y cómo se utilizaría, y es muy sencillo y también, como os decía antes, muy potente de utilizar dentro de nuestras aplicaciones de JavaScript. Aquí tengo el ejemplo preparado para comenzar a utilizar. Vamos a convertir a minúsculas una frase. Y para ello volveremos a utilizar el comando prompt para que sigamos utilizando esos métodos que iremos viendo en nuestros ejemplos, y vamos a recibir una frase por parte del usuario a través del comando prompt, y le vamos a pedir introduce una frase. Muy bien, a partir de esa frase lo que vamos a hacer es generar un nuevo objeto frase string, y para ello vamos a utilizar new string y esa frase que nos ha venido dada por el prompt. Fijaos que si tenemos alguna vez dudas de cómo utilizar string, vuelvo a repetir que siempre utilicemos la documentación del fabricante, veis, new string y la cadena, para generar ese nuevo objeto string. Una vez que tenemos esta cadena, vamos a hacer un alert para que veáis cómo se utilizaría los métodos y las propiedades. Vamos a ver, vamos a poner por pantalla el tamaño de la frase es, y vamos a utilizar la propiedad length, frase string punto length, y fijaos que al ser una propiedad no hace falta que le ponga los paréntesis para que muestre la longitud. Vamos a lanzarlo. Introduce una frase, Paco es profesor, y el tamaño de la frase es 16. Cada vez que pusiéramos una frase nos diría el tamaño. Vamos a utilizar ahora el método que hemos dicho antes, el toLowerCase, para convertirlo en minúsculas. Como podéis observar, el toLowerCase lo que va a hacer es justamente convertir en minúsculas, devolviendo otro objeto string que lo podemos utilizar para seguir utilizándolo en nuestras aplicaciones, valga la redundancia. Y por eso vamos a hacer un var frase string minúsculas. Vamos a hacerlo incluso inmediatamente después de generar el string, y esto es un toLowerCase punto. Y de esa forma ya podría poner la frase en minúsculas. Sería frase en minúsculas. Muy bien, vamos a ver cuál es el resultado. Adiós, caracol. Aceptamos 12. Y adiós caracol sería el resultado de hacer un toLowerCase de nuestro string original.